Contarles que voy a estar acompañado el día de hoy como moderador con el doctor Vicenzo Borgna, que se los voy a presentar a continuación. Y como modo de introducción, contarles un poco el desafío en la nefrología en términos diagnósticos. Tenemos un porcentaje de pacientes no diagnosticados cuyos pronósticos y definiciones futuras son menos claras en la medida que no tenemos un diagnóstico específico. Así también el trasplante que nos reúne acá tiene una serie de complicaciones asociadas principalmente a patologías cardiovasculares, neoplásicas, infecciosas, que sin duda tener una visión eh, futurista de lo que pudiese pasar, de los riesgos del paciente y tener datos más ajustados a cada paciente cambiarían el futuro y pronóstico tanto del injerto como del paciente. Entonces todo esto nos lleva un poco a que hoy en día contamos con técnicas de secuenciación que antiguamente eran muy costosas, que hoy en día son más abordables y que permiten diagnósticos genéticos. Ha crecido bastante la información en los pacientes renales, ¿no es cierto? Y ahora en relación a ciertas comorbilidades. Entonces, esta información perioperatoria puede hacer la diferencia y es un motivo por el cual se generó esta charla y conversación. Le entrego la conducción al doctor Vicenzo Bogna, quien es urólogo, es miembro del equipo de trasplante renal del Hospital Barros Lucas Trudó. Él es doctor en biotecnología, es investigador de la Fundación Ciencia y Vida. Así que agradezco su participación y le entrego la vocería. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes a todos los participantes de este seminario, tanto a todos los que están conectados por Zoom como por Facebook Live. En esta ocasión me toca presentar a nuestra expositora, la doctora Paola Kral. La doctora Paola Kral es bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo un doctorado en biología molecular en la Universidad Austral y posteriormente un postdoctorado en nefropatías hereditarias en Barcelona. Es académica de la Facultad de Medicina tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Austral y actualmente es presidenta de la Sociedad de Genética de Chile y presidenta del Comité de Enfermedades Genéticas de la Sociedad de Nefrología. En esta jornada nos va a presentar el tema Genómica en la clínica del trasplante renal. ¿Es el futuro standard of care? Muchas gracias, doctora Paola Kral. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí. Súper. Voy a partir compartiendo mi pantalla. Y de todas maneras también quiero agradecer al público presente por el interés en esta charla, que cuando me la propusieron me pareció muy adecuada, muy entusiasmante también, muy desafiante, porque como bien dice Gonzalo, las técnicas de análisis genético están avanzando a una velocidad en la cual no siempre estamos logrando con la misma velocidad el adoptarlas, el entenderlas primeramente, el adoptarlas y luego usarlas en la clínica diaria, pero creo que es importante estar al tanto de qué es lo que está pasando y cómo se pinta con eso el futuro y si acaso efectivamente hay evidencia suficiente como para pensar que la genética en la clínica de trasplante renal y por qué no tal vez en la trasplantología en general pudiera ser un futuro standard of care. Bueno, para hablar del trasplante renal creo que es imperativo primeramente hablar de la enfermedad renal crónica y su epidemiología. Sabemos que la enfermedad renal crónica afecta al 10% de la población y tiene un alto impacto justamente en los países que solemos llamar low middle income country, y aquí acordarnos que Chile en todo caso no clasifica en esta categoría por su productividad económica, pero que también somos conscientes que bajo otros índices Chile tiene una tremenda inequidad en la repartición de sus ingresos. Esta lámina la verdad que resume bastante bien este hecho de que son aproximadamente ahora 800 millones de personas con enfermedad renal crónica. Afecta a individuos especialmente de minorías de ciertas poblaciones geográficas, a las personas de más años, individuos con hipertensión, en mujeres o personas con diabetes. Y en este mapa también vemos cómo es una de las principales cargas en algunos países que podríamos llamar efectivamente como low middle income country. Además, que las proyecciones a futuro no son muy auspiciosas y se ha estimado que para el año 2040 la enfermedad renal crónica será la quinta causa de mortalidad. Eso
Este pronóstico futuro nos obliga rápidamente a pensar en que hay que hacer esfuerzos en mejorar la prevención, es decir, evitar que pacientes sufran de enfermedad renal crónica, o si la sufren, ofrecer un tratamiento para que este no progrese tan rápidamente y exista finalmente el requerimiento de una terapia de reemplazo, dado que el paciente llega a falla renal. Sabemos también que, dado que este aumento que vemos de manera sostenida en los últimos años y que se proyecta para la próxima década, este aumento de personas en diálisis viene con una alta carga de mortalidad y también de impacto en la calidad de vida. Y en este mapa, donde vemos cada uno de los países, cuántos pacientes actualmente están siendo sometidos a alguna terapia de reemplazo renal, en ese sentido, Chile, la verdad que tiene buenos índices. Sin embargo, acá podemos ver que en esta cifra del año 2010, donde vemos que 9,7 millones de personas que necesitan una terapia de reemplazo renal, apenas un tercio de ellas realmente lo está recibiendo. Y la proyección acá, 20 años más adelante, vemos que hay un aumento sostenido de personas que necesitan terapia de reemplazo, pero no se ve un aumento proporcional en términos de las personas que efectivamente lo están recibiendo. Por tanto, este alto costo, ¿verdad?, que va a significar tener más personas requiriendo de terapia de reemplazo, principalmente diálisis, nos debería incentivar a pensar en estrategias de prevención o de otras terapias. En ese sentido, sabemos que el trasplante, y hay suficiente evidencia que así lo indica, es considerada la terapia de elección. Esta imagen, si bien presenta aquí a un receptor de trasplante renal que está eh, nuevamente con falla renal y por lo tanto está en esta triada de prepararse para diálisis, incluso también hoy día algunas personas pueden considerar un manejo conservador y en otros casos el retrasplante, ¿verdad? Creo que es válida la imagen para cualquier paciente que tiene que enfrentar esta decisión, que llega a falla renal y se le presentan estas tres opciones. En ese sentido, la terapia de elección, que es el trasplante renal, sabemos que en primer lugar ofrece una mejor calidad de vida. Aquí comparamos trasplante renal con diálisis y sabemos que el trasplante supera en esta variable, en la diálisis. Por otro lado están los costos, que también sabemos que la diálisis implica un altísimo costo para todos los países que lo ofrecen como una garantía de acceso, de cobertura, etc. Y en comparación con el trasplante, la verdad que es hasta un desafío sanitario desde el punto de vista económico el tratar de que más pacientes se trasplanten, dado que mientras que están en diálisis es un altísimo costo para el país. Por otro lado, sabemos también que en términos de terapia de elección tenemos también conocimiento de que cuando a un paciente le podemos ofrecer la terapia preemptive, ¿verdad?, evitar que pase por diálisis previo a su trasplante, esto tiene mejor tasa de sobrevida en términos del injerto, en comparación cuando un paciente pasa varios meses en diálisis, en la cual hay un compromiso bastante importante en esta misma sobrevida del injerto. Y por otro lado, otra cosa que es de amplio conocimiento es que también sabemos que el trasplante con donante vivo también tiene mejores tasas de sobrevida del injerto en comparación con el donante fallecido. Toda esta información es de amplio conocimiento y quiero decirlo en el sentido que creo que lo estamos haciendo bien, pero pienso que lo podemos hacer mejor. Dicho eso, veamos el panorama acá en Chile. Estos son los datos extraídos de la cuenta que se realiza anualmente de hemodiálisis en el contexto de el Congreso Anual de la Sociedad de Nefrología. Efectivamente, tenemos muchísimos pacientes en diálisis con etiología de diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Pero no es la única causa, también tenemos pacientes con diabetes mellitus tipo 1, así como otras. Quizás es destacable en términos de que esta charla va a ser de genética, que justamente tenemos aquí en estos circulitos todos los casos de poliquistosis renal, ¿verdad? Que suelen ser los pacientes adultos con ADPKD, que es la abreviatura de la poliquistosis renal autosómica dominante. Pero quiero también llamar la atención a los pacientes que llegan con etiologías desconocidas. Y eso es básicamente porque sabemos que la enfermedad renal es silenciosa. Muchos pacientes llegan a la consulta por primera vez y están sumamente averiados, ya creatininas, exámenes en general muy alterados. No hay margen para pensar en una biopsia porque será poco informativa. Y más bien se empieza a hablar de cuáles serán las terapias de reemplazo cuando se llega a etapa 4, etapa 5 en el caso de este paciente. Entonces tenemos aquí este panorama nacional del cual de alguna forma tenemos que hacernos cargo.
porque sabemos que muchos de estos pacientes se someterán a la conversación de si quieren o no ser considerados candidatos para ser sometidos a un trasplante renal, ¿verdad? Se les pedirán un montón de exámenes y eventualmente entrarán a la lista nacional de espera por donante fallecido o valorar la posibilidad de un trasplante con donante vivo, que ya dijimos tiene mejor tasa de sobrevida. Otra estadística importante de Chile es que tenemos una lista de espera de pacientes, bueno, activos, aquí solamente les muestro los activos, no los inactivos, que se ha mantenido más o menos estable en los últimos 10 años, con algunas alzas, algunas bajas, ¿verdad? Y también tenemos una cifra de personas que finalmente concretan el trasplante renal, sea con donante cadavérico o donante vivo. Pero si se fijan, esta última cifra al año 2022, le quiero agradecer aquí a Giovanni que me envió toda la información para poder construir este gráfico. Si nos fijamos, finalmente uno de cada 3 pacientes que está esperando por un trasplante finalmente lo logra. Y dejamos a 2 de cada 3 personas en lista de espera, que eventualmente incluso sabemos que pueden ser excluidos en algún minuto por no tener un estado de salud compatible para un trasplante, y algunos de ellos incluso fallecen. Por lo tanto, habiendo esta situación tan única de lograr recibir un trasplante, recibir un injerto, siento la necesidad de que tenemos que cuidarlo con el mayor esfuerzo posible para que esos injertos duren el mayor tiempo en el paciente y con ello logremos una mejor expectativa y calidad de vida y evitar el reingreso a diálisis. Dicho esto, la literatura de los últimos, yo creo que 5 años se ha inundado, o por lo menos para mí siento que han ido apareciendo con mucha más frecuencia, títulos en artículos como los que yo les muestro acá y que quiero ir descomponiendo lámina por lámina para poder transmitirles cuáles son los principales mensajes y cómo finalmente salimos con este comentario que salió en una revista en el mes de julio y que justamente nos convoca a esta conversación en esta reunión científica. El primer artículo que les quiero presentar es sobre las causas monogénicas en enfermedad renal crónica del adulto. En primer lugar, ellos destacan que es sabido que en la pediatría están mucho más sensibilizados con el hecho de que pueden haber condiciones genéticas produciendo nefropatías en edades muy tempranas, ¿verdad? Y como no es normal que un niño de edad temprana esté con función renal alterada, se piensa rápidamente que pudiera haber un componente genético. Entonces, la primera situación es que ellos mencionan que los adultos son menos estudiados que los niños y ellos proponen, por lo tanto, reclutar un grupo de pacientes adultos, ¿verdad?, en la cuales les van a hacer secuenciación de exoma. En un par de láminas más les voy a explicar lo que significa eso para despejar esas dudas. Y finalmente, en 42 de 114 familias que ellos estudian, se confirma una causa genética. Pero entre los resultados importantes o destacables es que este análisis por exoma, en un porcentaje del 22%, es posible a través de los resultados corregir o reclasificar un diagnóstico clínico. Es decir, el paciente ingresa con un diagnóstico, se le realiza análisis por exoma, se encuentra un resultado positivo y el diagnóstico es diferente al original. Y por otro lado, tenemos un 38% donde además hay un diagnóstico clínico nuevo porque antes era desconocido. En este trabajo, por lo tanto, destacan que el mayor porcentaje de casos finalmente terminan con un cambio en el diagnóstico clínico que eventualmente puede derivar a un cambio en la conducta incluso y en la conversación con el paciente con respecto a qué esperar en los próximos años. Y este mismo trabajo hace una comparación con estudios previos donde se fijan que la verdad es que las tasas son bastante similares, pero quiero destacar que la posibilidad de hacer secuenciación de exoma nos abre además la posibilidad de encontrar nuevos genes que no han sido reportados previamente en la literatura asociados a algún fenotipo y que sin embargo haya evidencia suficiente como para decir que ese gen y la variante identificada en ese gen es la causante de este fenotipo clínico que produce este compromiso renal. Entonces quiero hablar rápidamente de qué significa hacer un exoma, qué significa hacer un panel, que son dos palabras que yo escucho mucho y que están bastante difundidas entre los nefrólogos. Pero bueno, para consensuar qué es lo que significa cada uno de ellos o qué se le logra mediante los análisis de estas dos formas de secuenciar. Recordemos que si estudiáramos todo nuestro genoma, es decir, las 3.000 millones de letras, la verdad es que sería un desafío muy importante. De hecho, no se suele recomendar
en el setting clínico al hacer secuenciación de genoma, porque si bien el costo es no tan alto, la capacidad de interpretación de ese volumen de información es bastante complejo, por lo tanto no lo recomendamos. Sin embargo, en todo nuestro genoma están depositados en diferentes partes los 20.000 genes que tiene nuestro ADN, como de la especie humana, y que nos permite realmente configurar un ser vivo, que tenga una fisiología normal, ¿verdad? Y que en general ojalá tenga una salud compatible con la vida. Son 20.000 genes en total. Y el exoma es el conjunto de todos esos genes cuando son leídos a partir de sus exones. Por lo tanto, no es lo mismo que hacer genoma, sino que solamente enfocarnos donde hay genes que se expresan a proteínas y que por lo tanto los exones que codifican para esa proteína pudieran ser de interés a la hora de secuenciarse. Entonces, esta es una forma de secuenciar que la abreviamos como WES por Whole Exome Sequencing, pero también hay que reconocer que llevamos bastante tiempo también trabajando con lo que son los paneles, que es cuando nos enfocamos en un grupo más acotado de genes y que sabemos que tienen una relación directa o conocida con el órgano que nos interesa. En el caso del riñón, son aproximadamente 600, 700 genes que sabemos que su expresión, las proteínas que codifican, tienen alguna relación con la función renal y por lo tanto podríamos hacer paneles dirigidos a esos genes, ¿ya? Entonces tenemos los exomas, tenemos los paneles. Los exomas es ver toda la información que codifica para proteínas, los paneles es más acotado. Y de hecho hay paneles también más específicos que, por ejemplo, van a detectar glomerulopatías o ciliopatías o tubulopatías en la cual el universo de genes se reduce mucho más. Dicho eso, entonces quiero seguir abordando estos artículos que han salido en los últimos años, donde este review también hace una revisión de todos los artículos en los cuales se han publicado esfuerzos de hacer secuenciación de panel o secuenciación de exomas en pacientes con diferentes enfermedades renales crónicas, y donde algunas de las conclusiones que me parecen destacables es que el 25% de los adultos que se estudian con enfermedad renal crónica en el relato hacen mención de que tienen antecedentes familiares. Ellos no son los primeros en tener esta condición, sino que hay otras personas en su grupo familiar. También destacar que hay pacientes que están en hemodiálisis y la etiología por la cual tienen la falla renal y este requerimiento dialítico no es totalmente claro, no está precisado. Y el otro fenómeno que es importante mencionar es dada la masificación de las estrategias de secuenciación masiva, es que actualmente el exoma, el costo que significa hacer un exoma, no es tanto más alto que secuenciar un panel. Y además ahí también hay un secreto desde las empresas que se encargan de hacer los paneles, que cuando reciben las muestras, lo que hacen realmente es hacer secuenciación de exoma, pero de toda la nube de datos que se obtienen, solamente extraen un panel virtual dirigido a los genes que son de interés en base a la solicitud formal que hacen los clínicos para sus pacientes. Dicho esto, finalmente ellos identifican que hay ciertas condiciones o indicaciones en las cuales ciertamente el estudio genético tiene un valor clínico. Primeramente, cuando la etiología no está clara, ¿verdad? Es imprecisa. Para guiar decisiones terapéuticas, y aquí también podríamos hablar de farmacogenética en términos de que también existen muchos antecedentes de cómo a través de estudios genéticos relativamente simples podemos obtener información muy valiosa y saber cómo administrar todo el esquema de inmunosupresores en un paciente de la manera más adecuada, considerando que tienen diferentes perfiles de metabolismo, especialmente de tacrolimus, que es una de las drogas más utilizadas en trasplante. También ellos indican que en el caso de tener un curso inusual, como por ejemplo avanzar rápidamente de una etapa de enfermedad renal crónica a la siguiente, por ejemplo en menos de un año, tener una reducción importante en su tasa de filtración glomerular, el debut temprano, cuando hay manifestaciones extrarrenales, sea de corazón, pulmón, cutáneo, vaso, etc. Además, por supuesto, de cuando hay antecedentes familiares. Entonces, si bien están todas estas indicaciones, la verdad es que varias veces nos preguntan, pero ¿en cuál sí o sí yo debería realizar un estudio genético? La verdad es que no hay una única respuesta, yo creo que depende del caso a caso y hay que valorar cuál va a ser la verdadera utilidad para el paciente o para su grupo familiar el ofrecerle un estudio genético. Y por otro lado, recordar que incluso
ya se está planteando la pregunta de que si realmente se lo ofrecemos solamente a algunos o se lo ofrecemos a todos los pacientes con enfermedad renal crónica, pero creo que es una pregunta que todavía va a requerir de más discusión y de evidencia para tener una respuesta definitiva. Bueno, en esta escala de que se recomienda cada vez más que los pacientes con enfermedad renal crónica accedan a un estudio genético porque muchos de ellos van a llegar a falla renal y requerir de trasplante, hay que consensuar que ciertamente hay barreras que se detectan por parte de los nefrólogos en términos de cuál es la verdadera utilidad clínica, qué es lo que voy a pedir, cómo lo voy a pedir, etc. En ese sentido, en estas gráficas bastante simples, muestran las respuestas de los usuarios, personas que prescriben estudios genéticos y personas que no los prescriben, donde vemos que los no prescriptores ciertamente ven la posibilidad de indicar estos estudios genéticos como una barrera bastante importante. Ahora, ¿cuál sería la causa exacta por la cual ellos creen que es una barrera? Acá se les ofrecen diferentes causales y si se fijan rápidamente destacar que el costo del testeo predomina como la respuesta más común, además de la disponibilidad o la facilidad para realizar este testeo en el sentido de saber a dónde enviarla o de qué muestra tiene que enviar, etc. Y en ese sentido ellos concluyen que probablemente la educación aquí sea la herramienta más clave para lograr que el estudio genético se haga más accesible, se haga más fácil, se haga más amigable. Y en esta gráfica también demuestran de cuando hay personas que son expuestas a una extensiva o importante educación en términos de genética, el número de test que van a prescribir por mes aumenta significativamente y por lo tanto vamos a tener más pacientes, no digo que todos, pero más pacientes que probablemente se descubra un resultado que permita confirmar un diagnóstico y por lo tanto tal vez cambiar de alguna manera la conducta o tomar ciertas decisiones con respecto al trasplante renal. En Chile aplicamos el año pasado una encuesta bastante similar, ¿verdad? Esta se distribuyó entre los meses de octubre y diciembre del año pasado a través de un código QR con un link a REDCap. Y quiero destacar dos preguntas que se hicieron en términos de que nuestro escenario es bastante similar al de otros países porque se detectaron un porcentaje importante de personas que califican su nivel de conocimiento entre regular y deficiente y por lo tanto es un desafío que tenemos que trabajar. Y por otro lado, también cuando les preguntamos por las barreras específicas que se detectan, quiero destacar que el 80% conviene que el costo del examen es demasiado elevado, por lo tanto esto es algo en lo cual también tenemos que seguir aumentando los esfuerzos. Y la segunda razón más importante es que no hay claridad sobre dónde enviar estas muestras, además de otras que también rápidamente surgieron como otras barreras identificadas. Sobre la genética de la enfermedad renal crónica no precisada, dado que hablamos de ella, efectivamente se detecta en Estados Unidos que 1 de cada 10 pacientes tiene justamente esta condición. Es un kidney disease of unknown etiology y no se sabe por qué el paciente tiene enfermedad renal crónica e incluso varios de ellos llegando a diálisis. Este equipo lo que decidió es reclutar a estos pacientes y ofrecerles secuenciación de exoma. Y el resultado es bastante interesante, dado que en un porcentaje bastante importante, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes, finalmente se confirma la causa monogénica. Las variantes fueron identificadas en 47 genes distintos que se muestran aquí en esta torta. Y si los tuviéramos que clasificar por subgrupos, si se fijan, las glomerulopatías eran 1/3 de las causas, además de algunas tubulointersticiales y ciliopatías, además de otras. Pero además, si nos enfocamos ahora en el grupo de las glomerulopatías, llama rápidamente la atención la cantidad de casos en la que finalmente se identifica una variante en alguno de los genes que codifican para los colágenos tipo 4. Lo que nos habla de que esto, que normalmente lo asociamos a Alport y por lo tanto dentro de un síndrome que va a tener algunas otras manifestaciones aparte de las renales, no siempre tiene que ser así. La verdad que estamos transitando hacia, no digo que desafiliar los colágenos del Alport, pero reconocer que los colágenos pueden producir otro tipo de nefropatías hereditarias sin implicar necesariamente un síndrome de Alport. Por otra parte, quiero destacar este trabajo de España, en la cual ellos también haciendo referencia de que tienen a muchos pacientes con glomerulopatías, que incluso realizan biopsias que son confirmatorias de un patrón histopatológico de glomerulosclerosis focal y segmentaria,
Ellos estudian a varios de estos pacientes, algunos de ellos con síndrome nefrótico cortico resistentes, otros solamente con proteinuria, pero con valores de albúmina normales. Realizan una secuenciación de exoma, pero de la nube de datos solamente extraen el panel virtual, dirigiéndolo específicamente a los genes que son renales o que están relacionados con la función renal. Aquí quiero destacar que ellos finalmente obtienen que un 35% de estos análisis resulta con un hallazgo positivo, entre los cuales 2/3 aproximadamente corresponden nuevamente a los genes del colágeno, además de las clásicas variantes que encontramos en los genes de la podosina, que suelen ser las variantes más candidatas cuando tenemos frente a nosotros a un paciente con una glomerulopatía que progresa rápidamente y que eventualmente es candidato a trasplantarse. Este equipo de investigación además hace un estudio dirigido según la edad de los pacientes, donde observan que finalmente hay un patrón en el sentido de que cuando los pacientes son de más de 40 años, en la mayoría de los casos, son los colágenos los responsables, mientras que en pacientes más jóvenes hay una mayor diversidad de genes asociados a estos fenotipos. Y por otro lado, cuando nos concentramos en la tasa de filtración glomerular, aquellos pacientes que presentan una tasa de filtración glomerular menor a 60, nuevamente los mejores candidatos son los colágenos. Finalmente quiero llegar a este bonito trabajo que está muy recién publicado en el New England, en las cuales ellos se dedican a hablar de los diferentes subgrupos de enfermedades renales crónicas, donde están las ciliopatías que tienen que ver con los cilios que están en las células, las podocitopatías, hablando de los podocitos, así como otros sistemas renales que están comprometidos en diferentes subgrupos, y además ejemplificando ya cuáles genes, estos son solamente ejemplos, pero cuáles genes son los principales candidatos asociados a estos subgrupos, donde vale la pena destacar PKD1 y PKD2 con la ADPKD, una conocida ciliopatía en el mundo de la nefrología de adulto, ¿verdad? Así como dijimos recién, las podocinas, así como la nefrina y VT1 en el caso de los síndromes nefrótico cortico resistente o en general en las focales y segmentarias. Todos pacientes que son condiciones progresivas que finalmente llegan a falla renal. Y quiero destacar aquí al final todos los subgrupos que tienen que ver con el sistema de complemento en el sentido de que no son condiciones que se originen propiamente desde proteínas que se expresan en el riñón, sino que son moléculas, ¿verdad?, que van circulando en la sangre, donde el principal órgano afectado es el riñón y que por lo tanto también tenemos que considerarlo dentro de la batería de situaciones genéticas que pueden producir una enfermedad renal crónica. Y donde además actualmente existe un tratamiento para tratar de que esta enfermedad no progrese a etapas más avanzadas. Este journal también, perdón, este review en este journal también hace esta tabla donde de manera relativamente práctica hacen un listado de las indicaciones en las cuales efectivamente debería considerarse el test genético siempre y cuando exista una utilidad clínica para el paciente o para el grupo familiar. Porque no dejan de haber situaciones en las cuales tenemos un paciente que ya está trasplantado, que no tiene familia, que se mantiene bien y por lo tanto son más acotadas las verdaderas utilidades con respecto a un estudio genético en él. Pero hay que valorarlo caso a caso y siempre tratar de pensar en el máximo beneficio del paciente. Con respecto a la posibilidad de que ciertos hospitales en algunos países ya estén incorporando clínicas genéticas de trasplante renal, aquí les muestro rápidamente 3 ejemplos donde ellos tienen páginas web donde declaran expresamente y activamente de que estas clínicas tienen ciertos propósitos, que es utilizar el testeo genético para investigar a los pacientes, entendiendo que puede ser útil para el diagnóstico, para el manejo clínico o para la preparación del paciente hacia el trasplante renal o para la donación de órganos, entendiendo que muchas veces son los donantes vivos que están además cerca del paciente en términos de que es del grupo familiar y pudiese estar biológicamente emparentado y que pudieran haber ciertos riesgos que hay que conocer previo a este trasplante. Y en ese sentido quiero también hablar de que esto no solamente ocurre fuera del país, sino que quiero mostrarles un ejemplo que ocurrió dentro de nuestro país con la poliquistosis renal autosómica dominante, que bueno, es muy clásica en la nefrología de adultos. Estos pacientes
lo que tienen es básicamente una condición genética desde muy temprana edad, o sea, desde el nacimiento de hecho, y estos quistes pueden aparecer entre la segunda, tercera década de vida y lo que hacen cada año es aumentar en tamaño y en número y eventualmente llegan a un momento en que el parénquima está totalmente invadido por quistes y por lo tanto la tasa de filtración glomerular decae rápidamente y se llega a la falla renal. Este es uno de los casos en el cual incluso es necesario muchas veces realizar una nefrectomía por el gran volumen que tienen estos riñones previo al trasplante y donde están muy bien identificados cuáles son los factores de riesgo, donde se incluye el ser portador de variantes genéticas en estos dos genes PKD1 y PKD2. Las familias que solemos analizar suelen ser como la que les presento acá, mostrados en cajas los hombres y en círculos las mujeres, y cuando están en negritas porque son personas que están afectadas. La familia que les presento acá es el caso índice de esta mujer de acá, que la conocí ya trasplantada, tenía 57 años, pero contaba esta historia de haber tenido un papá en diálisis, ya fallecido, también un abuelo, un hermano en diálisis y dos sobrinos que a la edad de 18 20 años ya se habían realizado ecografías y tenían conocimiento de que cada uno de ellos tenía un quiste simple. Y cuando la estudiamos a ella, ella comentó que tenía una hija de más de 40 años con ecografías negativas y en ese sentido contarles que una ecografía negativa pasado los 40 años tiene un alto valor pronóstico negativo en términos de que lo más probable es que no desarrolle quistes. Y en cambio tenía otro hijo de 33 años en la cual ya se sabía que tenía quistes y estaban en una etapa intermedia de su enfermedad renal crónica y además de un hijo más joven de 20 años. Y en el momento en que yo la conocí se decidió hacer un estudio genético, identificamos la variante en PKD1 y en esa oportunidad solamente el hijo menor, bueno, aparte de los hermanos y los sobrinos, pero en el caso de ella, su hijo menor también decidió estudiarse y resultó negativo, lo que fue de mucha tranquilidad para ella. Esto ocurrió en el 2015, pero quiero contarles que en el año 2023 este caso volvió a reflotar porque esta vez el hijo del medio estaba en una situación bastante más compleja y se estaba considerando hacer un trasplante y la hermana mayor era candidata a ser la donante. Y si bien todo parecía bastante seguro, el equipo de la Católica que asumió este trasplante prefirió hacer el estudio genético y como teníamos la información de la madre, que era la caso índice o probando, teníamos mucha certeza de cuál era la variante que era la que dirigíamos el estudio. Entonces la muestra de ella, cuando la secuenciábamos, se veía así. Cuando llegó la muestra del hijo, vimos exactamente el mismo patrón y por lo tanto confirmamos de que él había heredado la misma variante de la madre. Y lo bueno fue saber que en el caso de la hija, en la misma región donde tanto en el hermano como en la madre se alojaba una variante que producía esta alteración, no se veía el mismo patrón, sino que estaba totalmente limpio, sin variantes, y pudimos confirmar certeramente que este trasplante era genéticamente seguro y este trasplante ya ocurrió, ya está de vuelta en su casa, cada uno de ellos ya están bien. Ahora, esto abre igual una posibilidad que es, si podemos realizar estudio genético y ya entendemos actualmente, porque yo sé que muchos de los centros donde hay servicios de nefrología los realizan de manera activa porque comprenden el beneficio que puede significar para el paciente y para el pronóstico post-trasplante. Si ya tenemos acceso al DNA del paciente y entendiendo que una vez que se trasplanta, no está exento de complicaciones ese paciente, sino que ocurren condiciones que confieren mucha mortalidad, enfermedades cardiovasculares, infecciones con mucha frecuencia, neoplasias, incluso tromboembolismos, se plantea que tal vez podríamos haberlo sabido de antes a través del mismo estudio genético si es que lo hacemos mediante una estrategia que sea así de amplia. En ese sentido, hubo un equipo de la Universidad de Columbia en la cual se propusieron estudiar retrospectivamente varios pacientes trasplantados mediante secuenciación de exoma, pero rescatando un panel virtual de genes que tuvieran que ver con morbilidad post-trasplante, es decir, relacionados con enfermedades del corazón, con infecciones, con neoplasias y tromboembolismos. Y el resultado resulta bastante interesante. Aquí en esta torta ellos muestran cuáles son los genes en los cuales encontraron variantes que tenían algún valor clínico. No creo que los nombres les digan mucho, a mí tampoco, no los reconozco todos, pero sí destacar que estos genes, si los tuviéramos que asociar a ciertas condiciones clínicas,
Algunos de ellos, los que están aquí en naranjo, tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, algunos con neoplasmas, algunos con inmunodeficiencias y algunos con trombofilias. Y en el análisis final que ellos realizan, dado que este reclutamiento fue retrospectivo y ellos tenían los antecedentes de qué complicaciones habían surgido post-trasplante en cada uno de estos pacientes, ellos terminan confirmando que la mitad de las situaciones las podrían haber predicho a través del estudio genético hecho en etapa pretrasplante. Así que en ese sentido resulta bastante interesante de proponerlo de manera ahora prospectiva, en el sentido de poder quizás prevenir algunas situaciones o minimizar algunos riesgos. En la siguiente lámina, que está más bonito, está este graphical abstract de este trabajo, en las cuales ellos hablan de este trabajo en un centro único con 1.590 pacientes trasplantados, sometidos a análisis por exoma, en las cuales ciertamente también hacen un panel de enfermedades renales y en muchos casos confirman que efectivamente había una causa genética y en algunos se levanta la información de que había una causa genética de la enfermedad renal, que la cual era desconocida, pero al momento de hacer el panel de morbilidad, finalmente ellos logran en un porcentaje bastante importante, se me pasó, que la mayoría de ellos hubiesen sido sujetos de un seguimiento mucho más intensivo y mucho más activos para prevenir ciertas situaciones, así como derivar a especialistas específicos, como por ejemplo variantes que tengan que ver con el cáncer de mama, BRCA2, ¿verdad? O incluso hacer algunos cambios o ajustes en los esquemas inmunosupresores para evitar infecciones, neoplasias, etc. Así que en ese sentido, creo que este es un resultado que parece muy reciente, pero que a mí me parece sumamente interesante de ir pensando en, ojalá, contar con una estrategia similar para el país. Y esto es finalmente lo que nos lleva a este comentario que apareció en el Kidney International hace muy poquito, en el mes de julio, escrito por Emily Corneck Legal, muy conocida por todo su trabajo en ADPKD, así como de Andrew Marlett, en general con las enfermedades genéticas que afectan al riñón, donde ellos se plantean esta posibilidad de que si tenemos acceso al DNA del paciente, tendríamos varios beneficios. Por una parte, podríamos personalizar de mejor manera algunos regímenes médicos, ¿verdad? No solamente en inmunosupresión, sino que, como por ejemplo, en el caso de los CHU atípicos, el saber qué pacientes se van a beneficiar de tener, ojalá, el bloqueo del C5 desde etapas muy tempranas porque son de alto riesgo de recaída, poder guiar con respecto a manifestaciones extrarrenales, poder medir o estratificar de cierta manera los riesgos de recurrencia en la etapa post-trasplante, así como diversas complicaciones. Podríamos precisar con mayor detalle cuál es el verdadero match del HLA entre los pacientes, dado que la información genética también podríamos poder obtener esa información. Y también se habla que en el caso de los donantes, que también podrían someterse a un estudio genético, el poder predecir si eventualmente tienen ciertas condiciones genéticas que los hagan más susceptibles a desarrollar una enfermedad crónica en el futuro. Así que en ese sentido creo que es un escenario bastante interesante a explorar y como conclusiones para ir cerrando, yo creo que las implicancias clínicas de un análisis genético son múltiples, lo hemos hablado en varias situaciones, yo sé que ustedes también lo están realizando de manera activa, pero creo que se maximizan el contexto de trasplante renal, considerando además el alto costo que significan los pacientes en diálisis y la oportunidad que significa que accedan a esta terapia que es tanto más beneficiosa. Un resultado positivo ciertamente permite confirmar un diagnóstico, favorece el efecto cascada en la familia, que es que otras personas del grupo familiar se genotipifiquen y se vea si acaso alguien más tiene esta condición y tenga por tanto una pesquisa más oportuna, más temprana, estimar un pronóstico post-trasplante, además de identificar estos riesgos de morbimortalidad y ajustar algunas conductas para minimizar los riesgos. Yo creo que la incorporación de los análisis genéticos a la clínica del trasplante renal no puede venir sola, ¿verdad? Sino que debe ser acompañada con educación, como espero que sea el objetivo de esta reunión científica, también de recursos económicos, humanos. Actualmente el país tiene una dotación de 37, 38 genetistas distribuidos en el país, que también pueden ser personas que apoyen a los diferentes servicios clínicos para la interpretación
de los informes que llegan de los diferentes servicios, además de, por supuesto, tener infraestructura. Y en ese sentido, mencionar que ya existen algunas clínicas y hospitales acá en el país que están adquiriendo equipos de secuenciación con capacidad de hacer exomas. Por lo tanto, es una realidad que está más o menos a la vuelta de la esquina. Por último, creo que sí, la genética clínica puede ser una promesa de standard of care en el trasplante renal, y estas frases no son mías, las encontré, pero las quería compartir con ustedes porque creo que hacen mucho sentido. Recordar que el trasplante renal fue el primer procedimiento como trasplante de órgano sólido, dado que en primer lugar habían disponibles órganos por los donantes vivos y había que aliviar la carga de la diálisis. Y cada vez que se han estado probar ideas radicales, los pioneros suelen pensar en el trasplante renal, como por ejemplo ahora la idea de generar órganos artificiales, ¿verdad? O generar un aparato que haga la función de un riñón, más allá de la impresión 3D a través de bioingeniería. Y creo que como todo comenzó con el trasplante renal, creo que siempre será un buen nicho de innovación donde deberíamos pensar, aplicar estos tipos de análisis que pueden ser muy llamativos, muy novedosos, pero creo que están para quedarse y espero que más personas las vayan adoptando en su práctica clínica diaria. Les agradezco la atención y quedo súper disponible a escuchar las preguntas del público para tratar de resolverlas. Muchas gracias, Paola. Como siempre, muy clara al hablar, y un tema de lo cual estamos algo lejanos lo hace sencillo de entender. Voy a partir con una pregunta quizás algo general y después quizás ir cerrando para cosas más específicas, pero sin duda el valor de la información, tanto en diagnóstico de enfermedad renal crónica como de pronóstico en términos de comorbilidades, es muy valorada. Con lo que ha avanzado la genética, la disponibilidad de estas investigaciones, etcétera, tú como en nuestra realidad, ¿cuál crees que es como el principal desafío para hacer que estos test genéticos sean parte de un futuro cuidado estándar en nuestros enfermos? ¿Cómo involucramos los test en nuestros hospitales? ¿Cómo convencemos a las autoridades? ¿Cómo contamos con genetistas que quizás para ti es una realidad cercana donde trabajas, pero por lo menos en nuestro hospital y en otro centro no contamos con genetistas? Sí, ciertamente estoy bastante de acuerdo que lamentablemente la realidad es súper heterogénea, porque en algunos centros de manera activa se realizan estudios genéticos. También, claro, yo estoy en el Calvo Maquena, en la cual, como sabemos que muchos de los niños tienen causas, o sea, tienen diagnósticos clínicos que nos hacen sospechar rápidamente de una causa genética, y decimos, bueno, mejor saber cuál es exactamente la variante porque nos permite orientarnos un poquito si esto va a avanzar más rápidamente, más lentamente, y cómo va a andar post-trasplante, porque los niños en general se trasplantan bastante rápido, tienen poco tiempo en lista de espera. Eh, Creo que esta realidad heterogénea, claro, hay que tratar de ir trabajando en las barreras. Yo las mencioné, mucha gente habla del alto costo. En ese sentido, yo estoy intentando de que se deje de hablar como que fuese un costo, sino que yo creo que es una inversión, porque es un paciente que finalmente va a rebotar menos de especialista en especialista. Vamos a saber más rápidamente qué es lo que tiene y si existe evidencia para proponer alguna estrategia nefroprotectora que sea realmente efectiva. Ya hay bastante información para varias de estas nefropatías hereditarias, no para todas lamentablemente, pero sí hay para varias. Y la otra gran barrera suele ser la interpretación, y efectivamente creo que ahí es necesario el seguir fomentando la educación para que este sea un lenguaje más cercano. Y creo que en ese sentido, la Sociedad de Nefrología me gusta mucho que cada 2 años cita a todos sus becados, y tenemos esta jornada en la cual hablamos de genética, de biología molecular, y ya por lo menos tenemos a un becado que cuando egrese de su beca y se inserte en su sitio, va a tener por lo menos a ver una pincelada de estos conceptos de genética, de manera que se haga más familiar, más amigable para poder ejecutarlo y pensar en ello. Creo, en mi experiencia personal, que por lo general basta un paciente en un nefrólogo para que el siguiente sea más fácil de pesquisar, y así el siguiente, y así el siguiente. Por tanto, creo que la gran barrera es identificar ese primer paciente y motivarse por hacer el estudio genético y hacer ese esfuerzo de entender lo que se está pidiendo, entender la información que está llegando y dejarse apoyar. Porque si bien
la dotación de genetistas todavía no es la ideal, sí están y están bastante accesibles y por lo general quieren apoyar y entre ellos también trabajan de manera bastante mancomunada y cuando no saben algo también consultan a los colegas o preguntan a otra persona que quizás haya visto alguna de estas condiciones que por lo general además son raras, no aparecen a la orden del día salvo la poliquistosis dominante, ¿no? Así que creo que es tratar de trabajar en las barreras para eventualmente llegar a los tomadores de decisiones y llegar con evidencia más fuerte, más poderosa, de manera que se decida finalmente, ojalá, codificar como una prestación los exomas en el país. Yo creo que falta poco, pero todavía falta. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Te felicito. Tengo una pregunta más general yo. Mira, tú mostraste un listado de indicaciones de estudio genético en ese New England a pacientes renales crónicos, pero en el contexto de nuestro país y entendiendo que hay poca disponibilidad de estos estudios, para ti, ¿cuál sería la condición médica las condiciones médicas sine qua non para poder realizar un estudio genético? Sí, creo que definitivamente los casos de debut temprano, los niños, porque estos niños van a progresar rápidamente en su enfermedad renal, van a requerir de un trasplante y además sabemos que van a requerir probablemente de un segundo trasplante a lo largo de la vida. Entonces, tener claridad de qué es lo que le está llevando a esta necesidad, creo que es bastante importante. Y la segunda condición creo que es paciente que se trasplanta porque creo que el alto costo que significa y dada la baja probabilidad que tiene un paciente en lista de espera de trasplantarse, a ese paciente tenemos que cuidarlo enormemente de manera que ese injerto nos dure el mayor tiempo posible y que no regrese a diálisis, que no reingrese a la lista de espera. Creo, en mi opinión, que esas dos condiciones, y quizás es bajo un filtro bastante económico, porque lo que queremos es obviamente optimizar los recursos de todos. En ese sentido, creo que esas dos condiciones para mí serían las más importantes. Hola, te quería molestar con otra pregunta. Quizá, no sé si es que va a ser la información suficiente para contestarla, pero me gustaría saber tu opinión. A mí me encantó el paper de las comorbilidades, donde buscaban trastornos monogénicos que pudiesen predecir outcomes cardiovasculares, dislipidemia, ¿no es cierto? Enfermedades tromboembólicas, inmunodeficiencias, prolongación del QT, neoplasia, etcétera. Entonces es muy atractivo, no sé. Encontré un par de trabajos también relacionados a estudios poligénicos de diabetes, no sé, pacientes que en vez de dejarle tacrolimus, quizás podemos pensar dejarle belatacept de entrada. Entonces todo implica una conducta, en fondo, si tengo una enfermedad trombólica positiva en la genética, no una historia, una enfermedad, quizás darle profilaxis más prolongada o dosis un poquito más alta de heparina, etcétera. Pero mi pregunta más práctica es, desde mi poco conocimiento de la genética, si yo tengo un estudio positivo, tenemos información que me diga que eso tiene un impacto clínico que me genere un cambio de conducta para el futuro de este paciente, porque en el paper igual hacen sugerencias de que si yo tengo algún grado de variante de inmunodeficiencia como un variable, por ejemplo, darle terapias profilácticas más prolongadas y seguimiento más cercano, etcétera. Entonces, ¿qué implica tener un gen positivo? Eh, Sí, es compleja la pregunta porque algunas variantes además tienen una penetrancia distinta en el fenotipo. Algunas variantes sabemos que son causas realmente importantes y por lo tanto sabemos que el paciente va a desarrollar algo. Sabemos que son prácticamente sinónimos. Yo tengo esto, voy a desarrollar esto. Otras son condiciones que confieren susceptibilidad. Un ejemplo podría ser el CHU atípico, ¿verdad? Donde sabemos que los pacientes tienen esa condición genética, pero tienen que estar expuestos a un gatillante para manifestarlo. Y tú haces mención del riesgo poligénico, donde efectivamente se habla de que cuando se juntan varias variantes genéticas, cada una contribuyendo un poquito al fenotipo, finalmente se sobrepasa un umbral y uno ve ese fenotipo, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos este espectro bastante amplio de alelos que pueden producir fenotipos que los vamos a ver de manera bastante manifiesta y otros que ni siquiera los vamos a ver. En ese sentido hay que ser bastante cuidadosos en la interpretación de la información. Y como tú dices, no decir que si tiene una variante en un gen que tiene que ver con inmunodeficiencia, asumir rápidamente de que esto va a ser sinónimo que la va a desarrollar, sino que tener ojalá ese apoyo de interpretación de que si es una variante que realmente tiene un valor clínico
porque va a producir la condición o es una variante de susceptibilidad. Creo que para ello lo que requerimos es evidencia, que se siga acumulando la evidencia. En ese sentido son muy útiles los estudios retrospectivos para proponer algo prospectivamente con mayor certeza de que vamos por el camino correcto. Tengo una pregunta interesante de la audiencia. Mira, nosotros tenemos un problema también en oncología con el tema de los test genéticos, tanto Foundation o paneles, que sabemos que podemos ver susceptibilidad a medicamentos, pero si no podemos darlo o no podemos entregárselo al paciente, tenemos un problema ético ahí. Y aquí la audiencia pregunta, ¿qué implicaciones éticos legales pueden surgir de los resultados de estudios genéticos en potenciales donantes? Sí, a ver, en términos de estudios genéticos en general, lo que se recomienda es que todos se hagan una consejería genética que siempre hay que verla como un proceso, en el sentido que el paciente ojalá tenga una sesión pre-test con un asesor, ¿verdad? En que se le explique en qué consiste el test, qué resultados se pueden obtener, cuál es el tipo de test que se le va a realizar y también desde ya hablar que pueden aparecer hallazgos que llamamos incidentales, es decir, que aparezcan variantes que no son consultadas como parte de la consulta original, pero que pudieran aparecer y que ahí él puede decidir si quiere tener acceso a esa información o no. Siempre está, en el fondo, se le confiere al paciente el poder de decidir si quiere tener acceso a la información o no. De esa manera, si él manifiesta sí o no, una vez que llegue ese resultado, uno vuelve a decirle, usted manifestó que no quería, porque ese sí yo creo que es el caso más delicado, es cuando uno descubre que hay una información que considera que es importante, pero es el paciente el que tiene que decidir si quiere saberlo o no. Porque también tenemos que entender muchas veces que esta información genera mucha angustia, mucho impacto psicológico, y la verdad es que tampoco queremos generarle un perjuicio al paciente, sino que darle la información que él solicita. Así que creo que en ese sentido, afortunadamente, tenemos eso relativamente protegido desde el punto de vista ético y legal, dándole toda esa información al paciente, de que él decide qué es lo que quiere saber, pero que efectivamente, si hacemos un exoma, vamos a levantar muchísima información. Se queda Perdón, y que colgando. incluso él puede decidir cuándo volver a consultarlo. Perdona que te haya interrumpido, Gonzalo, en el sentido que imaginemos esta situación del trasplante y que luego aparece un cáncer de mama, pero que él no quiere saber nada más que por qué requirió de terapia de reemplazo, de cuáles son sus pronósticos para adelante, en términos de inmunodeficiencias, porque tiene su familia antecedentes de inmunodeficiencias, pero no quiere saber nada de cáncer y luego aparece el cáncer. El exoma siempre va a estar ahí disponible y eso es lo bueno, que siempre podemos volver a él y consultar y entender qué es lo que va ocurriendo a lo largo de la evolución clínica de un paciente. Sí, quizás dando una vuelta ahí a los donantes vivos, sé que estos estudios, te parece que yo me quedé un poquito pegado con las comorbilidades, sea planteable en todos los receptores y aplicable a los donantes, y en esa misma línea se preguntan acá si es que hay información en relación a este estudio de comorbilidades por estudios genéticos en donantes. Sí los hay, muchas veces, o sea, o sea, por una parte, el tema de los donantes. Yo les presenté un caso en la cual lo que se buscaba era tratar de que el acto de donación fuera seguro, ¿verdad? Teníamos una hermana que quería ser donante del hermano eh, y lo que quería el equipo de trasplante es básicamente tener la seguridad. Y en ese sentido, lo solicitado fue específicamente el saber si portaba o no esta condición. Nunca se habló del tema de alguna otra información genética y tampoco lo hicimos. Nuestro compromiso cuando analizamos las muestras es estudiar lo que nos comprometemos a estudiar. En ese sentido es bastante protegido. Pero con respecto a las comorbilidades, claro, uno pensaría que hay comorbilidades propias del receptor y que uno las podría estudiar a través del ADN, pero no hay que, claro, descartar que esos injertos que llegan también vienen con una información genética que pudiese incluso no ser de una persona emparentada biológicamente, ¿no? Los cónyuges, por lo general, no son parientes biológicos, ¿verdad? Y en ese sentido puede ser también valioso el poder constatar de que ese injerto que se está donando y que queremos que le dure el máximo tiempo posible y que tampoco sea luego un riesgo para el donante de haber quedado monorreno porque tenía alguna condición genética que a lo largo de la vida le iba a producir algún problema.
En ese sentido, yo sí sé que se ha planteado en algunos programas de trasplante en situaciones súper específicas, como la que yo te contaba de los casos de ADPKD, cuando hay un pariente que se manifiesta que quieres donar. Y en el caso de Estados Unidos están todos estos pacientes que tienen nefropatía por APOL1, en la cual llega un pariente, ¿verdad? Se manifiesta donante vivo, hoy lo vemos sano, lo vemos bien. Sin embargo, sabemos que existe un riesgo de que en algún momento desarrolle una nefropatía porque es portador de esta variante NAPOLE1. En ese sentido, sí, hay programas de trasplante que no solamente se enfocan en el receptor, sino que también se enfocan en el donante porque no quieren perjudicarlo tampoco a él ni al receptor, ¿cierto? Yo creo que estamos en la hora, no sé si hay alguna otra pregunta, pero, escucha, como siempre, Paola, tremenda charla, muy ilustrativa, estamos muy agradecidos de tu participación. Queríamos agradecer a Sandos por el apoyo y la presencia de todos los que vemos acá en línea y esperamos vernos luego en una próxima edición. Súper. Bien, espero también contar con el apoyo de la sociedad si en algún momento se concreta esto de tener que presentar la iniciativa formalmente hacia los tomadores de decisiones, eh, entendiendo de que hay un beneficio para la gente que se dedica a la trasplantología. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena noche. Chao, chao. Igual.